Mis propios hijos me enseñaron de la forma más cruel que un padre puede ser borrado de una fotografía, como si nunca hubiera existido. El golpe no vino con un grito ni una pelea, sino con una imagen brillante en una de esas redes sociales que apenas entiendo. Ahí estaban todos: Javier, mi hijo el arquitecto, Lorena, mi niña, mi nuera Mónica y mis nietos, todos sonriendo en un restaurante caro con copas en alto. El texto debajo de la foto era una puñalada directa al corazón. Celebrando la vida, con la gente que importa. Esa frase me retumba en el alma, porque esa celebración era la noche de mi cumpleaños número 74, una noche que pasé solo, esperando una llamada que jamás llegó. Mi nombre es Roberto Vargas, y mis manos agrietadas son el mapa de mi vida. 50 años levantando paredes, mezclando cemento bajo el sol, construyendo hogares para que otras familias tuvieran un techo. Creí que al construir para otros, estaba también construyendo un cimiento sólido para mi propia familia, una fortaleza de amor y respeto que nada podría derribar. Qué equivocado estaba. Esa noche, en el silencio de la casa que yo mismo levanté ladrillo a ladrillo, entendí que para ellos yo no era el pilar, sino una ruina vieja de la que se avergonzaban, un recuerdo de la pobreza que tanto se esforzaron por dejar atrás. Fui un fantasma en mi propia fiesta de cumpleaños. La soledad se volvió un peso físico, una manta áspera que me cubría día y noche. Me sentaba en el porche, en la misma mecedora donde mi Elena y yo veíamos pasar las tardes, y la esperaba a ella, o a ellos, pero Elena ya no está, y mis hijos eligieron otro camino. El dolor se convirtió en una pregunta constante, un susurro que me atormentaba en las madrugadas. ¿En qué fallé? ¿Acaso el sudor de mi frente no valió nada? ¿El pan que puse en su mesa se olvidó tan fácilmente? La casa, antes llena de sus risas de niños, ahora solo guardaba el eco de lo que perdimos, y yo era su único y olvidado guardián. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero sentir que no estoy tan solo en este mundo, que en algún rincón hay alguien que entiende lo que pesa un corazón roto por los tuyos. A veces hablar con un extraño se siente más cercano que el silencio de tu propia sangre. Necesito saber que no soy el único viejo que se ha sentido invisible, que ha dado todo para recibir a cambio el más doloroso de los olvidos. Tu compañía, aunque sea en la distancia, es un pequeño consuelo para esta alma cansada. Lo que mis hijos no sabían, mientras brindaban por la gente que importa, es que el destino es un jugador con las cartas marcadas. A veces te quita, pero otras, de la forma más inesperada, te da una mano que nadie ve venir. Esa misma semana, mientras la herida de su desprecio seguía abierta y sangrando, un pequeño papel arrugado en el bolsillo de mi pantalón de trabajo estaba a punto de cambiarlo todo para siempre. Un secreto que empecé a guardar no por maldad, sino porque su traición me obligó a verlos como realmente eran, y no como yo desesperadamente quería que fueran. Ellos creían que yo era un viejo acabado, un estorbo anclado en un pasado humilde. Me veían como un árbol seco que ya no podía dar frutos ni sombra, pero se equivocaron. No entendieron que hasta el árbol más viejo puede guardar una última semilla, una que puede hacer crecer un bosque entero, o simplemente demostrarles que las raíces que despreciaron eran mucho más profundas y fuertes de lo que jamás imaginaron. Su brindis por la gente importante selló mi soledad, pero también, sin saberlo, despertó algo en mí. Una última lección que la vida me estaba poniendo en las manos para dar. Mi historia no comenzó en esta ciudad ruidosa, sino en un pueblito de tierra seca donde el sol rajaba el suelo y los sueños eran tan escasos como la lluvia. Fui uno de tantos niños que aprendió a trabajar antes que a leer de corrido. Mis manos, ahora arrugadas, conocieron la dureza del azadón y el peso de los baldes de agua desde que tengo memoria. No había tiempo para juegos. La vida era una lucha diaria por un plato de frijoles en la mesa. Esa infancia de carencias me marcó a fuego, pero también me dio una lección que creí la más importante de todas, que la dignidad no está en lo que tienes, sino en el sudor que derramas para ganártelo. Con apenas 15 años y un atado de ropa como única herencia, tomé un camión destartalado rumbo a la ciudad. El miedo me helaba los huesos
Dejé atrás a mi gente, a mi tierra, con la única promesa de no volver con las manos vacías. La ciudad me pareció un monstruo de cemento y ruido, un lugar donde nadie te miraba a los ojos. Dormí en la calle, comí lo que pude y aprendí que la soledad en medio de la multitud es la más amarga de todas. Pero ese muchacho asustado que fui tenía una cosa clara. No me iba a dejar vencer. Iba a trabajar hasta que mis manos sangraran para construir algo mío. Fue en 1907, una de esas construcciones, cubierto de polvo y cansancio, que la vi por primera vez. Elena. Ella pasaba todos los días con su canasta de pan, y su sonrisa era el único sol que me calentaba el alma. Era una mujer humilde como yo, pero tenía una luz en los ojos que parecía capaz de iluminar el mundo entero. Me tomó meses atreverme a hablarle. Yo, un simple albañil, ¿qué podía ofrecerle? Pero ella no vio mis ropas sucias ni mis manos ásperas. Vio mi corazón, vio mi esfuerzo, y en sus ojos encontré el hogar que tanto había buscado desde que dejé mi pueblo. Juntos, Elena y yo éramos invencibles. Nuestro amor se construyó con los mismos materiales que mis casas: paciencia, esfuerzo y una fe inquebrantable. Nos casamos en una pequeña iglesia de barrio, sin lujos, pero con la promesa de cuidarnos hasta el último aliento. Alquilamos un cuartito y cada moneda que sobraba la guardábamos en una lata. Nuestro mayor tesoro no era el dinero, sino los sueños que compartíamos en la noche, hablando bajito, planeando la casa que algún día tendríamos, los hijos que criaríamos. Elena convertía la pobreza en un palacio con solo su presencia. A su lado, nunca me sentí pobre. Y entonces llegaron ellos, primero Javier, y 2 años después, mi pequeña Lorena. Sostener a mi hijo en brazos por primera vez fue como sentir el peso de todas las responsabilidades del mundo, pero también una fuerza que nunca antes había conocido. De repente, mi trabajo ya no era solo para sobrevivir, era para ellos. Cada ladrillo que ponía, cada pared que levantaba, llevaba sus nombres grabados. Quería darles todo lo que yo no tuve: estudios, oportunidades, una infancia sin carencias, donde la única preocupación fuera ser niño. Por ellos, mis jornadas se hicieron más largas y mis hombros aguantaron más peso sin queja alguna. Levantamos esta casa con nuestras propias manos, en este mismo terreno que compramos con los ahorros de 10 años. Los fines de semana, en lugar de descansar, los pasábamos pegando ladrillos, mezclando el cemento. Elena me pasaba los baldes, me curaba las heridas y plantaba flores en el pequeño jardín. Nuestros hijos jugaban con la tierra, aprendiendo desde chicos el valor de las cosas hechas con amor. Esta casa no son solo paredes, es el testimonio de nuestro sacrificio, el nido que construimos para protegerlos, para darles un lugar seguro en el mundo. Cada rincón guarda el eco de nuestras risas y el sudor de nuestra frente. Les enseñamos lo que nuestros padres nos enseñaron a nosotros, que la palabra de un hombre es su bien más preciado, que la honestidad no es negociable y que nunca hay que mirar a nadie por encima del hombro. Elena, con su dulzura, les hablaba de la importancia de la gratitud. «Son siempre agradecidos, mis hijos», les decía, hasta con el que les ofrece un vaso de agua. Creímos, en nuestra inocencia, que esos valores eran el mejor cimiento que podíamos darles, una base sólida que los mantendría firmes ante cualquier tormenta que la vida les presentara. Éramos ricos en principios. Yo era un hombre orgulloso de mi oficio. Para muchos, ser albañil es un trabajo menor, pero para mí era un arte. Me gustaba ver cómo de la nada, del polvo y la arena, se levantaba algo sólido, útil, un hogar. Disfrutaba el olor del cemento fresco, la textura de los ladrillos, el sonido de la cuchara contra la mezcla. Quería que mis hijos sintieran ese mismo orgullo por el trabajo, sin importar cuál fuera, que entendieran que cualquier labor que se hace con honradez es digna de respeto. Les mostraba mis manos como medallas, como prueba de una vida de esfuerzo y no de vergüenza. Pero el mundo empezó a cambiar, y con él, nuestros hijos. Cuando Javier entró a la universidad para estudiar arquitectura, sentí que mi sueño se estaba cumpliendo. Él iba a diseñar las casas que yo construía, iba a llegar más lejos que yo. Sin embargo, para pagar sus estudios, que eran caros,
Tuve que tomar una decisión que me partió el alma. La universidad era más importante que mis recuerdos, me dije, y vendí lo único de valor material que realmente tenía. Mi juego de herramientas, el que había heredado de mi padre. Eran herramientas viejas, pero fuertes, de buen acero. Todavía siento el vacío en las manos cuando recuerdo ese día. Entregarle esa caja de madera a un extraño fue como entregar un pedazo de mi propia historia, un vínculo con el hombre que me enseñó a trabajar. Mi padre no me dejó tierras ni dinero, me dejó esas herramientas y el consejo de que un hombre vale por lo que sabe hacer con sus manos. Vendí su legado para darle un futuro a mi hijo. Lo hice sin dudar, con el corazón apretado pero convencido de que era el sacrificio correcto. Creí que él entendería la magnitud de ese gesto, que lo valoraría. Elena y yo nos miramos esa noche en silencio. No hacían falta palabras. Ambos sabíamos que habíamos hecho lo correcto, lo que cualquier padre haría por un hijo. Nos convencimos de que todos esos sacrificios, los nuestros y los de nuestros padres, florecerían en ellos. Que cuando fuéramos viejos, nos sentaríamos en este mismo porche, rodeados de nuestros hijos y nuestros nietos, y veríamos la cosecha de todo el amor que habíamos sembrado. La vida, sin embargo, nos tenía preparada una lección muy diferente, una que demostraba que a veces la mejor semilla cae en la tierra más ingrata. Hoy, cuando miro mis manos vacías, no solo extraño las herramientas de mi padre, sino que siento el peso de una verdad mucho más dolorosa. Entendí que les dimos todo lo material que pudimos, hasta lo que no teníamos, pero en el camino, ellos perdieron algo que nosotros siempre atesoramos, el corazón. Se olvidaron de que los cimientos más importantes no son los de concreto, sino los del amor, la gratitud y el respeto. Y esa es una casa que una vez que se derrumba, es casi imposible volver a levantar. El dinero lo cambió todo. Cuando Javier se convirtió en un arquitecto de renombre y Lorena escaló en su empresa, un abismo empezó a abrirse entre nosotros. No era una distancia de kilómetros, sino de silencios. Las visitas dominicales, que antes eran sagradas, se volvieron esporádicas, luego una obligación evidente. Llegaban apurados, mirando el reloj, con la mente en otro lado. Sus conversaciones giraban en torno a cosas que yo no entendía. Inversiones, viajes a Europa, marcas de lujo. Yo, con mis historias del barrio y de la obra, me sentía como una reliquia de un tiempo que ellos querían enterrar. Empecé a notar la vergüenza en sus ojos. Las excusas se convirtieron en la nueva moneda de cambio en nuestra relación. «Papá, esta semana es imposible, tengo una entrega importantísima». «Viejito, surgió un viaje de negocios, te llamo después». Al principio yo les creía. Me sentía orgulloso de sus vidas ocupadas, de su éxito, pero entonces empecé a ver las fotos. Fotos de cenas con amigos, de paseos de fin de semana en el campo. Tenían tiempo. Claro que tenían tiempo. Simplemente ya no era para mí. Cada excusa era una pequeña mentira, y cada mentira, un ladrillo más en el muro que estaban construyendo entre nosotros, dejándome a mí del lado de afuera. El dolor dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza durante una cena de Navidad. Javier y Mónica nos invitaron a su casa nueva, una de esas mansiones frías que salen en las revistas. Fui con la ilusión de sentirme en familia, de ver a mis nietos, pero desde que llegué me sentí como un extraño. Mónica me saludó con 2 besos al aire, con un gesto que parecía decir, «Cuidado, no me manches el vestido». Me sentaron en un sillón apartado del resto, mientras ellos se reían y hablaban de sus logros. Yo era un adorno viejo en una sala de exposición moderna. Toda la noche, la conversación fluyó a mi alrededor, como un río en el que yo no podía entrar. Hablaban de la bolsa, de política, de sus amistades importantes. Nadie me dirigió una pregunta sincera. Nadie se interesó por mi vida, por mi salud, por mis recuerdos. Era invisible. Mis nietos, criados en ese mundo de apariencias, apenas se me acercaron como si les hubieran advertido que el abuelo era de otro planeta. Comí en silencio, sintiendo cómo el sabor del pavo se mezclaba con la amargura de la soledad. Nunca me había sentido tan pobre como en esa casa llena de lujos. El viaje de vuelta a mi barrio fue un tormento silencioso.
La alegría de la Navidad se había convertido en una profunda tristeza. Me di cuenta de que ya no pertenecía a su mundo. Ellos habían ascendido a un lugar donde los padres albañiles no tienen cabida, donde el olor a cemento es una ofensa. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, recordando las Navidades humildes con Elena, cuando el único lujo era estar juntos, cuando nuestro amor llenaba cada rincón de la casa. Comprendí que mis hijos no solo se habían mudado de casa, se habían mudado de corazón. La herida más profunda, sin embargo, me la hizo mi nuera Mónica, con la complicidad silenciosa de mi hijo. Vinieron un día de visita, una de esas apariciones de 5 minutos. Mientras yo iba a la cocina a buscarles un vaso de agua, la escuché decirle a Javier, en un susurro que se clavó en mi espalda como un cuchillo: «Ay, cariño, es que esta casa huele a viejo, a guardado. No es un lugar sano para que vengan los niños». Esa frase demolió los últimos restos de mi dignidad. Mi casa, nuestro hogar, el refugio sagrado que construí con Elena. El olor no era a viejo, era el olor a nuestra vida. Olía a los guisos de Elena, a la madera del piso que tantas veces enceramos juntos, a los libros que leíamos, a los recuerdos que impregnaban las paredes. Era el olor de nuestro amor, de nuestro esfuerzo. Que ella lo llamara así, con tanto desprecio, fue una profanación. Pero lo que más me dolió no fueron sus palabras, sino el silencio de Javier. No me defendió. No dijo: «Mamá cocinaba aquí, Mónica», o «Esta es la casa donde crecí». Solo escuché que le respondía en voz baja: «Ya lo sé, tranquila, no vamos a tardar». Ese día, Javier dejó de ser mi hijo y se convirtió en el esposo de Mónica. Eligió su bando. Eligió la apariencia sobre la sangre. Entendí que para él yo era una hipoteca emocional que ya no estaba dispuesto a pagar, una vergüenza que debía gestionar con visitas cortas y calculadas. A partir de ese momento, algo se rompió dentro de mí para siempre. La esperanza de recuperar a mi familia empezó a morir, lentamente, asfixiada por el desprecio y la indiferencia. Empecé a aceptar que estaba solo, verdaderamente solo, rodeado por los fantasmas de lo que un día fuimos. Y luego estaban mis nietos, pequeños extraños a los que anhelaba querer. Para el cumpleaños de Manuel, el hijo de Javier, pasé semanas tallando un pequeño coche de madera, como los que yo hacía de niño. Lijé cada borde, pinté las ruedas, le puse todo mi cariño imaginando su carita de sorpresa, pero la oportunidad de dárselo nunca llegó. «Papá, la fiesta es en un salón muy elegante. No te vas a sentir cómodo», me dijo Javier por teléfono. «Mejor. Se lo das otro día». Pero ese otro día nunca llegaba. El cochecito de madera se quedó en una repisa de la sala, acumulando polvo. Cada vez que lo miraba, sentía una punzada de dolor. Se convirtió en un monumento al abismo que nos separaba, un símbolo de todos los abrazos que no di, de todas las historias que no conté. Era la prueba física de que yo no era el abuelo que salía en los cuentos, sino una figura lejana y borrosa en la vida de esos niños. Mis hijos no solo me habían robado mi lugar como padre, sino también mi derecho a ser abuelo. El tiempo siguió su curso y el abandono se volvió costumbre. Dejaron de llamar para el aniversario de la muerte de Elena. Se olvidaron de mi santo. Las llamadas eran un trámite rápido, apurado, mientras seguramente conducían o estaban en una reunión. «¿Todo bien, viejo? Qué bueno, me alegro. Te hablo luego que estoy a 1000». Yo siempre respondía que estaba bien, con la voz ahogada, para no ser una molestia. Aprendí a no esperar nada. Me convertí en un experto en el arte de tragarme la tristeza y sonreír al teléfono. La indiferencia duele más que un golpe. Un golpe es honesto en su brutalidad, pero la indiferencia es un veneno lento que te consume por dentro, que te hace dudar de tu propio valor, de tu propia existencia. ¿Existía yo para ellos? ¿O era solo una voz al otro lado de la línea, una obligación en su agenda? Me sentía como una de esas casas viejas que están esperando la demolición, llena de grietas y recuerdos, mientras la ciudad moderna crece a su alrededor, ignorándola por completo hasta que llega el día de tirarla abajo. Empecé a hablar solo. Le contaba mis días a una fotografía de Elena. Le hablaba de los muchachos, de los nietos que casi no veía.
Ay, mi vieja, si tú estuvieras aquí, nada de esto estaría pasando, le decía. Ella era el ancla que nos mantenía a todos a flote, el corazón de la familia. Sin ella, cada uno se fue a la deriva, y yo me quedé en una isla desierta, viendo cómo sus barcos se alejaban, en el horizonte hasta desaparecer. El silencio de la casa era tan grande que a veces creía que me volvería loco. Había días en que me rebelaba. Me levantaba con rabia y pensaba, no los llamaré más, si no me buscan es que no les importo. Pero la voluntad me duraba poco. La soledad de la tarde se hacía insoportable y mi corazón de padre, estúpido y terco, terminaba marcando sus números, solo para escuchar otra vez una voz apurada y distante. Siempre era yo el que buscaba, el que mantenía el hilo frágil que nos unía. Un hilo que yo sostenía con todas mis fuerzas, sin darme cuenta de que del otro lado ellos ya lo habían soltado. Me volví un experto en interpretar silencios. Sabía distinguir el silencio de «estoy ocupado» del silencio de «no me interesa lo que dices». Aprendí a medir el tiempo de sus respuestas para saber si me estaban prestando atención. Me convertí en un mendigo de su cariño, agradecido por las migajas de atención que a veces me tiraban. Y eso fue lo que más me dolió. Darme cuenta de que el hombre orgulloso que construyó su vida con las manos se había convertido en un anciano que suplicaba en silencio por un poco de amor de su propia sangre. El olvido se instaló por completo. Ya no era una escalada, era una planicie, una rutina de soledad y recuerdos. Me acostumbré a comer solo, a celebrar mis cumpleaños en silencio, a remendar mi propia ropa. Dejé de esperar sus visitas para no decepcionarme. Acepté mi lugar en el rincón de sus vidas. Creí que ya nada podría dolerme más, que mi corazón ya estaba lo suficientemente curtido. Pero estaba equivocado. La vida todavía me guardaba la puñalada final, la que me haría ver la verdad en toda su crudeza. El cumpleaños número 74. Después de la muerte de Elena, conservé una pequeña costumbre, una manía de viejo. Todas las semanas, sin falta, pasaba por la agencia de lotería y compraba un boleto. Siempre jugaba los mismos números, como una oración silenciosa que nadie escuchaba. Eran las fechas de nacimiento, la de Elena, la de Javier y la de Lorena. No lo hacía por ambición, nunca creí que fuera a ganar. Era mi forma de mantenerlos juntos, aunque fuera en un pedazo de papel. Un ritual tonto, quizás, una forma de decirle al cielo que, a pesar de todo, ellos tres seguían siendo el centro de mi universo, los números que daban sentido a mi vida. La semana después de mi cumpleaños, el de la foto y la celebración de La gente que importa, pasé a comprar mi boleto como siempre. El dolor era tan grande que actuaba en automático, como un fantasma. Guardé el papelito en el bolsillo de mi camisa y no volví a pensar en él. Pasaron los días, y el domingo, mientras me tomaba un café amargo y leía el periódico para llenar el silencio, mis ojos se toparon con los números ganadores. Los miré sin ver al principio. Luego, algo en mi cabeza hizo clic. Eran mis números. Eran las fechas de mi familia. Saqué el boleto del bolsillo con una mano que no me obedecía, que temblaba como una hoja seca. Lo puse sobre la mesa al lado del periódico. Comparé los dígitos 1, 2, 10 veces. No había error. El premio mayor, una suma de dinero que yo, un simple albañil, no podía ni siquiera concebir. No grité, no salté de alegría. Un silencio profundo, más denso que el de mi soledad, llenó la cocina. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. El destino, con su ironía cruel y despiadada, me estaba haciendo la broma más grande de todas. Mi primer pensamiento, el impulso que nació, desde lo más hondo de mi ser de padre, fue para ellos. «Javier, Lorena», gritó mi corazón. Imaginé sus caras de sorpresa, de alivio. Con esto, Javier podría ampliar su oficina sin pedir préstamos. Lorena podría dejar ese trabajo que la amargaba. Mis nietos tendrían el futuro asegurado para siempre. Era la solución a todo. El dinero borraría las distancias, nos uniría de nuevo. Agarré el teléfono, con los dedos todavía torpes por la conmoción, y busqué el número de Javier. Iba a contarles, a gritarles la noticia que nos cambiaría la vida, pero con el dedo a punto de presionar la pantalla,
Me detuve. La imagen de la fotografía en el restaurante de lujo apareció en mi mente, nítida y dolorosa. Vi sus sonrisas, el brindis y la frase que me había apuñalado el alma, celebrando con la gente que importa. Y de repente, la alegría se congeló. El dinero no borraría eso. No borraría los años de olvido, la humillación de la Navidad, el desprecio de mi nuera, el silencio de mi hijo. ¿Qué haría el dinero? ¿Comprar su cariño? ¿Pagarles para que volvieran a fingir que yo era importante para ellos? Dejé el teléfono sobre la mesa. La emoción inicial se transformó en una duda fría y pesada. ¿Merecían esta fortuna? ¿O solo serviría para alimentar la codicia que ya los había alejado de mí? ¿Los haría mejores personas? ¿O simplemente serían ricos arrogantes en lugar de arrogantes de clase media? Me levanté y caminé por la casa, por el hogar que olía a viejo. Toqué las paredes levanté, la silla donde se sentaba Elena, y entonces, como si ella estuviera susurrándome al oído, recordé la promesa que le hice en su último día. Estaba sentando a su lado, sosteniendo su mano frágil y fría. Ya casi no podía hablar, pero me miró con una lucidez que me heló la sangre. «Roberto», me dijo con un hilo de voz, «nuestros hijos son buenos, pero el mundo los puede confundir. El dinero es una tentación muy grande». Yo le decía que no se preocupara, que eran fuertes, pero ella insistió. «Prométeme que cuidarás que nunca pierdan el corazón por el dinero, que no se olviden de dónde vinimos, de lo que de verdad importa». Le juré que así sería. Le juré que cuidaría su legado. En ese momento, en medio de mi cocina solitaria, entendí el verdadero significado de esa promesa. Darles ese dinero a mis hijos ahora sería romper mi juramento a Elena. Sería entregarle sus almas al mismo demonio del que ella quería protegerlos. Sería premiar su ingratitud, validar su comportamiento, decirles, «Tienen razón, el dinero es lo único que importa y ahora que lo tengo, vuelvo a ser digno de su tiempo». Sería la traición final, no a mí, sino a la memoria de la mujer que nos dio todo su amor. Doblé el boleto de lotería con cuidado, como si fuera una reliquia sagrada. Lo metí dentro de un viejo libro de poemas de Elena, uno que ella amaba, y tomé una decisión. No por venganza, no en ese momento, sino por una necesidad profunda de entender, de ver las cosas con claridad. El secreto se quedaría conmigo. El dinero esperaría. Yo iba a observar, iba a esperar una señal, una prueba, un gesto de arrepentimiento sincero que me demostrara que todavía quedaba algo del corazón que Elena y yo les habíamos ayudado a formar. De repente, la soledad se sentía diferente. Ya no era la soledad del abandonado, sino la del guardián de un secreto. Por primera vez en muchos años, no me sentía una víctima. No era el pobre viejo que esperaba una llamada. Tenía el poder de cambiar sus vidas en mi bolsillo, pero elegí no hacerlo. Una calma extraña se apoderó de mí. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba acompañado de un propósito. El juego había cambiado, y las reglas, a partir de ese momento, las iba a poner yo. Sabía que el camino sería difícil. El secreto era un peso enorme, un tesoro que podía corromperme a mí también si no tenía cuidado. Pero me aferré a la promesa que le hice a mi esposa. Su amor sería mi brújula. No usaría este poder para destruir, sino para construir algo verdadero. Quizás no podía recuperar a mi familia, pero tal vez, solo tal vez, podía usar esta increíble ironía del destino para enseñarles una última lección. Una lección sobre el verdadero valor de las cosas, una que venía no de un padre rico, sino del viejo albañil al que habían olvidado. Ellos habían celebrado la vida sin mí, creyendo que yo no importaba. Lo que no sabían es que la vida, en su misteriosa manera de equilibrar las cosas, me acababa de entregar un nuevo comienzo. Un comienzo silencioso, secreto, pero lleno de una fuerza que ellos nunca podrían imaginar. La partida aún no había terminado, y yo, Roberto Vargas, el hombre invisible, estaba a punto de hacer mi jugada. Una jugada que no buscaba jaque mate, sino restaurar el valor de la dignidad en el tablero de mi vida. Pasaron varios meses de silencio. Yo, por mi parte, empecé a sentir una paz que no conocía, la paz del que no espera nada. Pero el destino todavía tenía una última carta que jugar.
Una tarde, el teléfono sonó. Era Javier. Mi corazón, a pesar de todo, dio un vuelco de esperanza. Pero su voz era fría, directa al grano. No preguntó cómo estaba, no mencionó mi salud. Me llamó para pedirme dinero. Quería un préstamo para ampliar su oficina de arquitectos, para un negocio que le daría aún más prestigio. Sé que los viejos tiempos fueron duros, papá, me dijo con una naturalidad que me heló. Pero esto es una gran oportunidad. Es mucho dinero. Esa fue la señal que esperaba. Colgué el teléfono y ya no sentí dolor. Sentí una claridad absoluta. La última brasa de esperanza que quedaba en mi pecho se apagó y en su lugar nació una determinación de acero. Ya no había dudas, ya no había culpas. Entendí que mi dinero, en sus manos, sería como echarle perfume a un basurero. No cambiaría nada. Fui a un pequeño despacho del barrio y busqué a un abogado joven, un muchacho honesto al que vi crecer. Le conté mi historia, no la del dinero, sino la de mi vida, la de Elena, la de mis hijos. Le hablé de mi promesa. Mi plan no era una venganza, era un acto de justicia poética. Era una forma de construir que es lo único que he sabido hacer en mi vida. Con la ayuda del abogado, creamos la Fundación Elena Vargas. El nombre de mi esposa sería el estandarte de todo lo bueno que ese dinero podía hacer. El propósito era claro: otorgar becas completas a jóvenes de barrios obreros para que pudieran estudiar oficios, carreras técnicas, para que aprendieran a construir su propio futuro con las manos, con la cabeza y con dignidad, justo como yo lo había soñado para mis hijos. El dinero empezó a fluir, pero no hacia las cuentas bancarias de mis hijos, sino hacia las calles de mi barrio. Financiamos la renovación del parque, donde los niños jugaban entre el polvo y los columpios rotos. Reparamos el techo del centro comunitario, ese donde los viejos jugaban a las cartas. Ayudamos a la familia de don Pepe, el carpintero, cuando su esposa enfermó. Todo de forma anónima. La gente hablaba de un ángel del barrio, de un misterioso benefactor, y yo, desde mi porche, veía cómo el dinero que pudo haber comprado otro coche de lujo estaba comprando sonrisas, oportunidades y esperanza. Empecé a vivir de nuevo. Los jóvenes becados venían a visitarme, a contarme sus avances, a pedirme consejo. Me llamaban Don Roberto. Los vecinos me saludaban con un respeto y un cariño que nunca vi en los ojos de mis propios hijos. Encontré una nueva familia, no de sangre, sino de gratitud. Mi casa dejó de oler a viejo y empezó a oler a café recién hecho para las visitas, a los pasteles que me traían las vecinas, a vida. Ya no esperaba las llamadas de Javier o Lorena. Mi teléfono sonaba con gente que de verdad quería saber cómo estaba. La noticia, como era de esperarse, finalmente llegó a sus oídos. Alguien del barrio, un viejo conocido, se los comentó en una reunión. ¿No es maravilloso lo de la Fundación Elena? ¿No se llamaba así su madre? Al principio no lo creyeron, pero luego vieron las noticias locales, ataron los cabos, y la verdad los golpeó con la fuerza de un huracán. El viejo albañil, el padre invisible del que se avergonzaban, era el millonario anónimo. El dinero que ellos anhelaban estaba siendo usado para ayudar a gente como la que ellos despreciaban. Una tarde, su coche de lujo se estacionó rechinando frente a mi humilde casa. Se bajaron los dos, Javier y Lorena, con los rostros descompuestos por una mezcla de rabia y codicia. «Papá, ¿cómo es posible? ¿Por qué no nos dijiste nada? Somos tu familia», gritó Javier sin siquiera un hola. Lorena me miraba con ojos calculadores, como si estuviera evaluando cuánto quedaba por repartir. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus miradas, solo el pánico de haber perdido una fortuna que creían suya por derecho. Los invité a pasar y se sentaron en el borde del sofá, incómodos, como si tuvieran miedo a contagiarse de pobreza. Con la calma que me daba mi nueva vida, les expliqué mi decisión. Les dije que el dinero ya tenía dueño, la memoria de su madre, que estaba destinado a honrar los valores que ellos habían olvidado, ayudando a jóvenes que sí valoraban una oportunidad. «Ustedes son mis hijos y siempre los querré», les dije mirándolos a los ojos. «Pero este dinero no es para ustedes. No se lo ganaron y, lo que es peor, no lo merecen». La revelación los dejó sin palabras.
procesando la magnitud de su pérdida. No la pérdida del dinero, sino la del poder que éste les hubiera dado. Vieron el reflejo de su propia ingratitud en mis ojos tranquilos y se dieron cuenta de que su desprecio había tenido un precio que nunca imaginaron. Ahora te pregunto a ti, que has escuchado mi dolor y mi decisión. Si tú tuvieras este secreto, ¿qué harías ahora? ¿Cederías ante la presión de tu propia sangre o seguirías el camino que dicta tu corazón y tu conciencia? Mis hijos se fueron de mi casa ese día con el portazo de su coche de lujo. No sé si sintieron rabia, vergüenza o quizás, solo quizás, una pequeña semilla de remordimiento. Su consecuencia no es la ruina económica, sino una mucho peor, la ruina del alma. Se enfrentan cada día al espejo de su propia ingratitud, sabiendo que el amor y el legado que despreciaron ahora florece para otros. Perdieron no solo una fortuna, sino la última oportunidad de recuperar a su padre. Yo ya no espero sus llamadas. Mi vida ahora está llena de otras voces, de otros afectos, de una paz que el dinero no puede comprar y que la soledad ya no puede robarme. Ahora paso mis tardes en una banca del parque que ayudamos a renacer. Los niños corren donde antes había tierra. Las parejas conversan bajo los árboles que plantamos. El otro día, el nieto de mi amigo Pepe, un chiquillo de 6 años al que le enseñé a hacer barcos de papel, vino corriendo hacia mí. Me entregó un dibujo hecho con todos los colores. Era una casa grande, con un jardín y un sol sonriente. «Es para usted, don Roberto», me dijo. Acepté el dibujo con las manos temblorosas y por primera vez en mucho tiempo lloré. Pero eran lágrimas de paz. Miré el cielo como buscándola a Elena y sonreí. Había encontrado mi verdadero hogar. Quizás la vida no se trata de la familia en la que naces, sino de la que construyes con tus actos de bondad. La verdadera herencia no son las propiedades ni las cuentas bancarias, sino el respeto que te ganas y la dignidad que nadie te puede quitar. A veces, para encontrarte a ti mismo, tienes que aceptar que perdiste a quienes más amabas, y te das cuenta de que un hombre no es viejo cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y la esperanza. Mi lección fue dura, pero al final entendí que el cimiento más fuerte es el amor propio. Si esta historia tocó tu alma, dime desde qué ciudad me estás escuchando. Quiero saber si allá también hay corazones que todavía entienden lo que es la dignidad.